excelente expositor, excelente colega, destacado procesalista, el doctor Rodolfo Bucho Estrada. Buenos días, doctor. ¿Qué Bienvenido. tal? Bien, muchas gracias. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Hugo. Me da gusto y es un placer estar con ustedes. Cuando el doctor Hugo Carrasco nos comentó sobre el tema que nos vas a hacer el favor de exponer, yo recordé al doctor Cipriano Gómez Lara, nuestro maestro, nuestro querido maestro, que mucho hablaba sobre la teoría del derecho, la teoría general del proceso, que se refiere a ver una forma que decía de Carneluti, que era un árbol, y bueno, de esto más nos tendrás que platicar. Invitamos a todos los que nos están viendo en Facebook Live, nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios. Al final el doctor podrá intervenir en una segunda oportunidad para contestar y dar las conclusiones finales. Así que, sin más preámbulos, empezamos, estimado doctor Rodolfo Bucho Estrada. Adelante. Bien, muchas gracias. Pues, en principio, lo que debemos de hacer en cuanto a esta pequeña plática o exposición sobre el tema es decirles sobre lo que vamos a abordar. En principio haremos algunas precisiones en relación con lo que se refiere al título de la exposición. Después vamos a señalar el cómo se enseña el derecho procesal desde el currículo, para después entrar a qué ha generado la enseñanza anterior. Después iremos a dónde está la unidad del derecho procesal y al final haremos una propuesta respecto a la enseñanza unitaria del derecho procesal. Así pues, en principio, iniciamos ya con esta parte, haciendo las precisiones respectivas con relación al tema. El tema refiere la unidad del derecho procesal desde la visión de la enseñanza. Sin embargo, la enseñanza es muy amplia, es una dimensión que se puede abordar desde diferentes campos, como son las corrientes de enseñanza, como el conductismo y el constructivismo. Y desde luego no vamos a hablar de esta parte, porque el tema no es sin embargo, hay que precisar desde qué ángulo lo vamos a abordar. De igual manera, no lo vamos a abordar desde el campo del profesorado, ni tampoco desde el alumnado, dado que la enseñanza es bipolar. En ese contexto está entremezclado el profesorado con el alumnado, y por lo tanto, desde ese ángulo tampoco se abordará este tema. Se aborda en realidad desde el ángulo de la licenciatura, no desde el ángulo del posgrado, y de igual manera se abordará desde el campo formal, es decir, la enseñanza formal a través de las instituciones de educación superior, y desde luego estamos hablando de esa enseñanza formal y no de la informal. La enseñanza se da en la informalidad. Desde este concepto, pues en todo el contexto se puede haber enseñanza desde el aspecto de enseñar a cómo trabajar. Hay enseñanza en la casa, hay enseñanza en el trabajo, hay enseñanza en la sociedad, en fin, pero eso se cataloga como una enseñanza informal. Entonces, ¿desde dónde lo vamos a ver nosotros? Desde la enseñanza formal, en el campo de la licenciatura, no del posgrado, y desde luego esto implica que las instituciones de enseñanza superior siempre deben de contar con un currículum. Este currículum es básicamente la columna vertebral de lo que es la enseñanza, y
eh, de aquí parte una política educativa, es decir, qué es lo que se va a enseñar y cómo se va a enseñar. El currículum, entre otras cosas, comprende un diagnóstico de necesidades, la formulación de objetivos, la selección y organización de contenidos, la selección y organización de actividades de aprendizaje, los perfiles de ingreso y de egreso. Entonces, como ven ustedes, es muy amplio lo que en un momento dado contiene el currículum. Eh, como acabo de mencionar, es una política educativa. Aquí se encuentra presente. Desde luego no vamos a hablar de la política educativa, no vamos a hablar de las corrientes que en un momento dado se pueden presentar en la enseñanza, de igual manera de las necesidades que requiere la sociedad a fin de que sean cubiertas a través de la enseñanza, tampoco lo vamos a hablar, simplemente estoy mencionando la parte desde donde vamos a encontrar la enseñanza unitaria del derecho procesal y que es a través del campo del currículum. Y esto es lo que comprende el currículum. Entonces, bajo esta situación, vamos a hablar, desde luego, la experiencia que se da en México. Es decir, lo que les voy a platicar es en relación con nuestro país, que es México. Bien, o sea, ¿cómo se enseña el derecho procesal? Desde el ámbito del currículum. Y resulta que la mayoría de las instituciones de educación educativa tienen dos tipos de currículum. Uno que es el rígido y otro que es el flexible. Ambos están delimitados, pueden ser de igual manera profesionalizantes. Es decir, el, el currículum flexible es aquel en donde el alumnado, a través de su licenciatura, puede ir eligiendo determinadas materias con la asistencia de un asesor de acuerdo a sus capacidades y necesidades. Es decir, hay muchas personas que pueden ser mucho más hábiles para asimilar una materia de tipo penal que una materia de tipo civil o constitucional o administrativa. Entonces, el currículum flexible es aquel en donde el alumno va, de acuerdo a sus capacidades y necesidades, asesorado con un profesor que le va indicando en cuanto al entorno a elegir y va eligiendo en cada semestre sus materias. De tal manera que esa es la característica de este currículum flexible. Después tenemos el currículum que es rígido, el cual a lo largo de la licenciatura se presenta en donde cada semestre o cada año, según la enseñanza, va a determinar, o sea, qué tipo de materias van a llevar, 5, 6 materias o 7. En fin, en la Facultad de Derecho hemos llegado hasta el grado de llevar 8 o 9 materias por semestre, y simplemente se les presentan al alumnado ese programa y no lo pueden modificar. No pueden elegir o no una materia o no otra materia, simplemente se les presentan y por eso es rígido. La profesionalización se presenta en ambos currículums, tanto en el flexible como en el rígido. ¿En qué consiste? En que en los últimos semestres, normalmente son, en el caso de 5 años, podemos hablar del 9º y 10º semestre, se presenta la posibilidad ya de elegir una especialidad y por eso se refiere a que son currículos profesionalizantes, en donde el alumnado ahora sí podrá elegir una especialidad y no solamente la especialidad, sino también elegir materias de esa especialidad. Pues puede haber materias obligatorias y materias optativas de esa especialidad y por eso se le denomina un currículum profesionalizante, ya sea que sea flexible o que sea rígido. De esta forma, se tienen los currículums en
nuestro país. Bien, ahora, ¿qué oferta académica se tiene en materia procesal? Entre obligatorias y optativas, podemos tener un rango de universidades entre 44 a 19 materias procesales, de un universo total de asignaturas impartidas entre 318 a 117. ¿Qué significa esto? Que hay universidades que tienen una gran oferta académica de materias. Imagínense, 318 para una licenciatura en Derecho, y otras que, insisto, no tienen esa gran oferta académica. Y a continuación les voy a leer estos dos ejemplos de cuáles son las materias que en un momento dado se imparten a nivel licenciatura en materia procesal y que nos dan esa cantidad de materias de un universo, insisto, que puede ser muy amplio, de 318 asignaturas. Por ejemplo, la Universidad del Estado de Hidalgo, o sea, tiene como materias procesales que son obligatorias la teoría del proceso, el derecho procesal civil, derecho procesal penal, la práctica forense, derecho procesal penal 2, la práctica forense, 5 prácticas forenses, derecho procesal agrario, derecho jurisprudencial y la teoría de la prueba. Igualmente tenemos la comunicación judicial y exhortos, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, el derecho procesal fiscal, el derecho contencioso administrativo y el procedimiento de extradición. Aquí estamos hablando de 17 materias de tipo procesal entre obligatorias y optativas. Entonces, esa es una oferta académica en ese sentido. Ahora vamos a ver la más amplia oferta académica que nos ofrece la UNAM, y va en el sentido siguiente. De las materias que son obligatorias, tenemos la teoría general del proceso, el derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho colectivo y práctica del trabajo, juicios orales en materia civil, juicios orales en materia penal. Y en materias optativas tenemos el proceso laboral, el proceso agrario, proceso constitucional, derecho probatorio, pues, los temas selectos de jurisprudencia, el procedimiento del fuero común en materia penal, el procedimiento del fuero federal en materia penal también. En cuanto a los procedimientos de procuración de justicia, las atribuciones de los poderes judiciales, la ejecución de sentencias, la práctica forense en propiedad intelectual, los procesos seguidos ante tribunales administrativos, como pueden ser la CONDUCEF, la PROFECO y la CONAMED. De igual manera tenemos el derecho, introducción al derecho procesal electoral, el derecho procesal electoral 1 y el 2, el juicio de amparo en materia laboral, el derecho procesal familiar 1 y 2, la impartición de justicia con perspectiva de género, el proceso y procedimientos ambientales, instrumentos y jurisprudencia internacional en materia de menores, la práctica forense de derecho administrativa, juicios especiales, la práctica forense de derecho civil, la práctica forense de amparo, derecho procesal fiscal, la práctica forense de derecho fiscal, el procedimiento de resolución de controversias, la práctica forense de derecho mercantil, el procedimiento mercantil y la práctica forense de derecho social. Como podrán observar, son una infinidad de materias en materia procesal que se ofrece en la Universidad Nacional Autónoma de México. Frente a la otra universidad, que es básicamente la de Hidalgo, que solamente cuenta con
un promedio de 16, 17 materias en materia procesal. Sin embargo, estas materias frente al universo de la oferta académica no hay un equilibrio, es decir, no hay una igualdad de las materias procesales frente a las materias sustantivas. Siempre en este rango tenemos un porcentaje entre un 15 a 18% de materias procesales frente al resto, que son 82% de materias no procesales. Entonces, esta forma de enseñar el derecho procesal desde el currículum, ¿qué nos ha generado? Nos ha generado un aislamiento, un encajonamiento y una investigación que no avanza en forma conjunta y uniforme. ¿A qué me refiero? Me refiero a que es aislada porque básicamente no hay ninguna comunicación entre un profesor que imparte la materia de procesal constitucional con el profesor que imparte la materia de derecho mercantil o procesal mercantil, de civil, etcétera. Es individual y en función de eso hay un aislamiento en esa comunicación entre quienes imparten esas materias y por lo tanto están en cierto modo aislados solamente en su materia, solamente en lo que imparten. ¿Por qué está encajonado? Está encajonado porque simplemente es como si abriéramos un cajón del derecho procesal civil, otro cajón del derecho procesal mercantil, sin que se comuniquen uno a otro. Y por eso ese encajonamiento. De tal manera que ha generado todo esto, pues simplemente que en la investigación del derecho procesal algunas materias avancen más que otras, lo cual no es aceptable o no debe de permitirse este desigual avance en la investigación y desde luego lo que implica también la investigación es la adaptación en un momento dado de nuevas reglas que se establezcan en los códigos adjetivos de cualquier materia. Eso es lo que ha generado esta enseñanza no unitaria del proceso. Simplemente ha separado, ha hecho divididos. Por ejemplo, en nuestro país se ha visto en un momento dado que ha habido un poco más de avance en materia procesal digamos, en los juicios orales. Avances en función de incorporar ciertos mecanismos o ciertas instituciones como es la dirección procesal o como el tipo de desahogo del proceso y situaciones que podrían de igual manera ser en un momento dado aplicables a otro tipo de procesos. Consecuentemente, o sea, cada quien va trabajando por su materia, olvidando las otras materias y olvidando que en un momento dado hay cierta comunicación entre ellas o debe de haber cierta comunicación entre ellas. Entonces, así es como se enseña el derecho procesal desde el ámbito curricular. Ahora, ¿dónde encontramos la unidad del proceso? La unidad del proceso la podemos encontrar desde el campo de la forma de predicar, es decir, la lógica de los predicados. Es decir, dentro de esta lógica de predicados, nosotros podemos predicar desde el género, desde la especie, desde lo propio del género o de la especie, desde lo accesorio de uno u otro y desde la diferencia. Así tenemos 5 formas de predicar. Bajo este contexto, la predicación va a ir respecto al género y la especie,
de todo género, en la especie se encuentra algo del género. La especie no existe por sí misma sin la parte que le proporciona el género. ¿Y dónde tenemos esa parte de género en nuestra materia procesal? La tenemos en la teoría general del proceso. Ahí está el género. Y las especies son cada una de las materias procesales que tenemos, la civil, la mercantil, constitucional, agrario, etcétera, de tal manera que podemos predicar desde qué es el género, de qué es la especie, qué es lo propio de cada uno de estas materias, o sea, cuáles son las diferencias, o sea, qué es lo esencial y no esencial, qué es lo accesorio de cada una de estas materias. Y por eso ahí encontramos esencialmente la unidad del proceso, en donde si entendemos que hay un género y hay una especie, la especie no existe sin el género. Siempre hay lo, lo que es del género está puesto en cada una de las especies y es lo mismo en realidad. Entonces, lo vemos también desde otro ángulo que es la hermenéutica analógica, en donde la analogía significa una proporción o proporcionalidad, lo que implica que aquello que es de uno, a su vez, es de otro. Esto es básicamente el enfoque de la hermenéutica analógica, nos está señalando la misma forma de predicar, es decir, lo que es de uno, de igual manera se presenta en lo otro. Lo que hay en la teoría general del proceso existe y está presente en la especie que son las diferentes materias procesales. Entonces, es ahí donde encontramos la unidad del proceso. Ahora, desde un aspecto más jurídico, la unidad del proceso la encontramos en un concepto que tenemos en nuestro país denominado el debido proceso legal. Este debido proceso legal se establece esencialmente en 4 elementos. Uno, que es el derecho de acción. Dos, el derecho de excepción o de defensa. Número 3, el derecho de prueba. Y número 4, el derecho de impugnación. En eso consiste el debido proceso legal. Entonces, si consideramos que aquí está la unidad del proceso, en donde estos elementos es la especie de cada uno, es decir, el derecho de acción, el derecho de excepción, el derecho de prueba y el derecho de impugnación se encuentran presentes en todas las materias procesales, civil, mercantil, administrativa, constitucional, agrario, laboral, etcétera. Ahí están todas. Entonces, aquí tenemos la unidad del proceso y por lo tanto debemos de partir de esta unidad del proceso para enseñar con una visión unificada, con una visión que nos permita que ya no estén descomunicadas las materias, de tal manera que los profesores que imparten ya pueda haber más comunicación entre ellos y la investigación y la aplicación de la ley sea más uniforme en ese contexto bajo estos 4 lineamientos, dado que a través de estas 4 materias, derecho de acción, se puede enseñar la acción civil, la acción mercantil, la acción laboral, la constitucional, etcétera, de tal manera que se vea en su conjunto lo que es la enseñanza del derecho procesal de manera unitaria. De esta forma, la propuesta que se hace para esta unidad es la innovación del currículo
de tal manera que se agreguen estas 4 materias a la enseñanza y que permita esta enseñanza de forma unitaria al conjuntar diversas materias con estos conceptos de acción, de defensa, de prueba y de impugnación. De esa forma, estos conceptos se enseñarían en todas las materias. ¿Y qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr enseñar el bosque y no solamente el árbol, como se está haciendo en la actualidad. Actualmente se enseña el árbol nada más por lo que hace al derecho civil procesal, al derecho mercantil procesal, y se olvidan del bosque. Enseñar de manera transversal, es decir, estamos abarcando 7, 8 materias que son la administrativa, la agraria, civil federal, civil local, la mercantil, la laboral, la penal y la constitucional. Entonces vamos a enseñar todas estas materias bajo el término del derecho de acción, de defensa, de pruebas y de impugnación. De igual manera, se enseñaría en forma más aceptable, que es enseñar de lo general a lo particular. Es decir, se enseñaría la generalidad de la acción respecto a todas esas materias y ya después veríamos en particular el derecho procesal civil, pero ya con una fortaleza existente, con un antecedente de que ya sabemos 4 elementos fundamentales de todos los procesos y que es la esencia y que es la parte de especie respecto a cada una de esas materias. Ahora, ¿cómo se llevará a cabo esta incorporación o esta aplicación a las currículums? Pues bueno, no importa en este caso si estamos frente a un currículum flexible, frente a un currículum rígido o profesionalizante, simplemente se incorporan esas 4 materias al currículum. ¿Y por qué hablamos de que pues, es una política educativa? Porque precisamente esto nos lleva a una situación de poder, es decir, quienes pueden en un momento dado hacer los cambios del currículum bajo una visión, pues somos nosotros las personas. Y ojalá que pues en este momento yo pudiese impulsar este cambio, esta inclusión, esta innovación en el currículum de la Facultad de Derecho, de tal manera que estemos partiendo ya de una base en común, de un concepto completamente unitario en la enseñanza del derecho procesal. No es necesario que haya una, digamos, una seriación entre estas 4 materias, con excepción del derecho de impugnación. Es decir, se puede enseñar en el mismo semestre, ni tampoco hay que enseñar una para después enseñar la otra. Sin embargo, de algún modo, la única excepción que tendríamos en esta seriación de enseñanza sería el derecho de impugnación. ¿Por qué? Porque esto implica un nivel de enseñanza diverso bajo un esquema que debemos de tener, por ejemplo, de enseñanza cognitiva, que un primer nivel podría ser la aplicación estricta de la norma general al caso concreto. El segundo nivel, que sería con respecto a los medios de impugnación, porque hay que argumentar en forma diversa al interponer un recurso de cualquier naturaleza, y otros según otro nivel, que sería el último nivel de enseñanza desde el punto de vista cognoscitivo, sería la defensa de la Constitución, donde ya no solamente
aplican valores, principios y legislación de tipo jurídico, sino ya otros elementos como políticos, económicos, sociales, etcétera. Entonces es mucho mayor la complejidad en la defensa de la Constitución que la defensa de una ley secundaria. Entonces, la enseñanza de estos cuatro materias no necesariamente tienen que tener una seriación. En el país tenemos los sistemas o dos sistemas, que es el federal y el local. Estas cuatro materias se deberían de enseñar en materia federal de tal manera que pudiera aplicarse y replicarse en todas las universidades del país y no necesariamente estaría limitándose a la enseñanza de la legislación local, sino que eso permitiría con estas cuatro materias la enseñanza a nivel nacional desde el campo de leyes y aplicación de la legislación federal. De igual manera, pues para poder implementar esta inclusión o innovación en el currículum, pues se requiere de una capacitación al profesorado. O sea, no se puede implementar sin que exista una capacitación, sin que exista una enseñanza en este sentido, en este contexto, que el profesor que inicie con la primera materia, por ejemplo, el derecho de acción, pues tendrá que aprender respecto a las acciones que hay en materia constitucional, las acciones que hay en materia laboral, las acciones que hay en materia agraria, administrativa, que son mínimas o que son menores en materia, o sea, por ejemplo, de tipo laboral, pues podremos tener que demandamos la acción de reinstalación o demandamos la acción de indemnización constitucional o en el caso de demandamos acciones colectivas, de procedimientos colectivos, pero son limitados. De igual manera, en materia administrativa, pues hablamos de procesos administrativos en donde son un debate limitado, en realidad, o en el proceso agrario, donde también hay acciones muy precisas, en donde ya se amplía el abanico. Pues estamos en la materia civil, la materia mercantil, donde hay una infinidad de acciones. Sin embargo, se verían en su totalidad con esa visión que permita una unidad de acciones en todo el contexto. Entonces, bajo esta situación se tendría que dar una capacitación a los profesores que en un momento dado vayan a impartir estas nuevas materias. Y por último, la situación de la incorporación de las asignaturas para la enseñanza, pues implica de igual manera un rediseño al currículum, es decir, la forma en que hay que estructurar estas materias, la forma en que va a impactar en las otras materias, y hay que hacer un rediseño en el contenido de la enseñanza de las otras materias, procesal civil, procesal penal, etcétera. Habrá que hacer de igual manera ese rediseño. Por lo tanto, no es un trabajo nada sencillo, no es un trabajo que implique un corto tiempo, no es, sino que esto va a ser una labor que puede llevar varios años. Hay que elaborar, por ejemplo, libros que en un momento dado permitan la difusión de esta enseñanza unitaria.
la capacitación de los nuevos profesores, y ese sería inicio en un momento dado de tener un sustento ya a través de un material que puede ser un libro que nos permita la capacitación y la difusión de esta forma de enseñar de manera unitaria. Pues de mi parte sería toda mi exposición y estoy a la orden para cualquier pregunta, que ojalá sí se establezca un diálogo en ese contexto que nos permita en un momento dado el que eh, intercambiamos o intercambiar esas opiniones de acuerdo a este planteamiento que les estoy haciendo, y pues, espero que los haya convencido de que existe una unidad en la enseñanza del derecho procesal. Muchas gracias.